Qué libertad de expresión aquella. Saludos. Mira, Y Anita está allá en el puesto de comando, el timón. en timón. Vamos ¿Cómo a haces tú? arrancar. Tú llegaste a 80 años ya, ¿no? Largos. 80 y más, mira cómo está. Felicitaciones. Feliz año nuevo. Vamos a arrancar ubicando esta conversación en el ámbito o en el espacio de dos aniversarios. 4 de febrero y 2 de febrero, Mm. ¿no? Golpe de Estado y tu ascenso a la presidencia de la República después de las elecciones del 98. ¿Qué significa eso? ¿Qué significan esas dos fechas? Vamos a concatenarlas, porque para mí tienen una conexión. Claro, sin duda. Sí, el 2 de febrero de 1999 es consecuencia directa del 4 de febrero. Aun cuando yo soy de los que cree firmemente que el 4 de febrero fue un acontecimiento legitimado incluso antes de ocurrir. Me explico. Aquí venía una tormenta cuajándose, desde los 70, los 80, comenzaban los 90. Salió el rayo estaba legitimado, era un rayo legítimo, fue un hecho legítimo. Y además fue legitimado inmediatamente, ipso facto, por el mismo pueblo, el gran apoyo, ¿tú recuerdas? Como periodista, no sé, 80%, algo así, de apoyo a la rebelión del 4 de febrero, de un pueblo que estaba cansado, que no veía salida. Ahora, yo diría que desde ese punto de vista, el 2 de febrero, el día de la toma de posesión, después de la gran victoria del 6 de diciembre, fue como la legalización de la legitimidad revolucionaria. Porque estaba legitimada la revolución del 4 de febrero, pero luego se legalizó con el triunfo electoral y el juramento aquel y nuestra llegada aquí. Podríamos hablar entonces de dos golpes de opinión. El golpe de opinión del 4 de febrero, encarnado por un sector de la Fuerza Armada que tú comandaste, y el golpe de opinión de las elecciones que culminan con la victoria electoral tuya para la posesión el 2 de febrero. Sí. Es decir, ahí estuvo presente en todo momento la opinión pública, tanto en el acto militar como en el acto civil del voto, que es lo que determina tu ascenso al poder. Como decía Simón Bolívar, estamos en el Salón Simón Bolívar, mira ya el padre de la patria, la primera de todas las fuerzas es la opinión pública. De ese punto de vista, bueno, fueron golpes de opinión, Ahora, el 4 de febrero, una revolución legítima apoyada inmediatamente por esa fuerza de la opinión pública. Y esa fuerza que se desató el 4 de febrero fue la que trajo aquí a Rafael Caldera, fue la que trajo aquí a este humilde soldado. Y yo te aseguro, estoy seguro, que lo que ocurra en el devenir de este siglo vendrá con el sello del 4 de febrero, lo que siga aconteciendo aquí, a lo largo de los años que vienen. El 4 de febrero es un hecho histórico de una gran profundidad, partió la historia en dos, pues. Pero con la participación del pueblo y de la fuerza militar. Para mí eso es determinante. El binomio Fuerza Armada-Pueblo es determinante en todo este proceso y en lo que viene también. Sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Cómo tú haces una revolución sin el apoyo de la Fuerza Armada? ¿Cómo haces una revolución sin el apoyo del pueblo? Hoy tenemos nosotros la revolución socialista apoyada por esas dos grandes columnas, pueblo y Fuerza Armada. Y una contrarrevolución tampoco se puede hacer sin el apoyo de la Fuerza Armada. Bueno, se demostró. Hoy en día. Se demostró. De este mismo salón salieron corriendo por allá, por ese pasillo, a la puerta trasera de la historia. Tú sabes quiénes, ¿no? Los contrarrevolucionarios que pretendieron desconocer el ritmo de la historia, porque es eso, José Vicente. Tú me preguntas, 4 de febrero, 2 de febrero. Son como dos puntos de una línea. De una línea que se ha convertido en un proyecto nacional de desarrollo.
Yo estaba recordando que nosotros el 4 de febrero traíamos ya lo que llamábamos el libro azul. Era un folleto muy modesto, pero ahí estaba ya planteado las líneas gruesas de lo que hoy es ya, ahora sí, 20 años después, el Proyecto Nacional Simón Bolívar. Ahora, había que pasar por la Asamblea Constituyente, y esto es importante también decirlo. Nosotros el 4 de febrero no traíamos ningún plan de instalar en Venezuela una dictadura. En contrario, era llamar a una Asamblea Constituyente. Vino el fracaso militar, vino el por ahora. Bueno, 7 años después, ¿no? Del 92 al 99, ese 2 de febrero yo firmé el decreto llamando a referéndum para la Asamblea Constituyente. Es decir, el por ahora vino a continuar. El proceso del 4 de febrero continuó su rumbo, que quedó trunco el 2 de febrero. Y aquí vamos, este es el rumbo del 4 de febrero, lo que venimos siguiendo. Fíjate, hay un aspecto interesante que vale la pena contrastar. 18 de octubre de 1945, un golpe contra el gobierno democrático del general Medina Angarita, de sectores de la Fuerza Armada, con un partido, para entonces popular, Acción Democrática. 3 años después, se derrumba aquel proyecto. Yo creo que en la base de ese derrumbe estuvo la falta de cumplimiento del proyecto que se le ofreció al país, de cambio, de transformación social. Y eso devino, posteriormente, en una dictadura militar, que fue la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. A ti te acusan de dictador, pero resulta que tú has ejecutado un proyecto revolucionario, que es lo que distingue y lo que le ha dado estabilidad a este proceso del proceso que se inicia el 18 de octubre y que fracasa estrepitosamente después del 24 de noviembre del año 48. Esa observación, contrastar el hecho revolucionario del 18 de octubre con el 4 de febrero y el proyecto posterior, creo que es interesante para la comprensión de la gente. Sí, yo creo, fíjate, 18 de octubre 1945. Correcto. Yo creo que eso fue un aborto lo que hubo ahí, y no hubo ninguna revolución de octubre, fue un aborto. Pero se le llamó revolución y las consignas eran revolucionarias aparentemente, reparto sí, de la tierra, etcétera. Pero recordemos que Venezuela venía saliendo de la larga noche gomecista, de la larga dictadura, férrea dictadura de Juan Vicente Gómez. Ahora, el proceso, sobre todo, no digamos tanto con el general López Contreras, pero con Medina Angarita. Medina Angarita comenzó una apertura democrática. ¿Quién lo puede negar? Ahí están las evidencias históricas. Y por eso digo, fue abortado ese proceso hacia la democracia por un golpe de Estado ahistórico, antihistórico, un aborto, pues. Ahora, el 4 de febrero es totalmente contrario. Aquí Venezuela venía en una degeneración indetenible de la llamada democracia punto fijista hacia una dictadura, incluso ya con colmillos, porque poco se ha hablado de esto. Nosotros en verdad, a mí me llaman tirano, dictador, soy un antidictador. Había un grupo de generalotes y un grupo de la oligarquía venezolana que tenía casi que listo el golpe de Estado, bueno, por esos años, 91, 90, 91, sobre todo después del Caracazo. ¿Tú no recuerdas el gran papel protagónico que jugó, entre otros, el general Aliegro? Y la clase política se replegó. Y luego surgió la tesis de salida de los salones de la burguesía, de los equipos de pensamiento de la burguesía. Incluso en Estados Unidos estaban ya aceptando la tesis de que en Venezuela no había más alternativa que un golpe de Estado. Nosotros produjimos, entre otras cosas, el aborto de ese golpe de Estado. Pero fue el parto revolucionario el 4 de febrero, muy distinto, totalmente contrario al aborto del 18 de octubre. Esto sí fue una revolución, la de febrero, la del 4 de febrero, y lo estamos demostrando en estos 20 años. Y lo seguiremos demostrando en los próximos 20, y en los próximos 40, y en los próximos 80. Una verdadera revolución, la última del siglo XX. Te diría yo que la mejor demostración